Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Antes de empezar esta charla o ponencia o videoconferencia, como le quieran decir, les quiero contar que estoy haciendo esto para un hack meeting organizado acá en Salta por Fénix Computación, que está representado por el profesor Rodrigo Gastón Manresa. Y quería, antes de empezar, agradecerle al profesor Manresa por crear este espacio y por brindarme a mí el espacio para poder compartirles un poquito mis investigaciones. El profesor Manresa es alguien con quien yo comparto el activismo por el software libre y alguien a quien admiro y respeto muchísimo, así que no podía dejar de agradecerle antes de empezar. Y bueno, ahora sí, empiezo con esta charla a la que he titulado El hacker como filósofo. Mi nombre es Santiago de Salterain, yo soy docente e investigador. Y bueno, investigo justamente dentro del campo de la ética informática y la cultura hacker. Y dentro de eso, de la ética informática y la cultura hacker, me interesa mucho combinar cuestiones filosóficas con cuestiones informáticas. Y básicamente la idea que voy a intentar compartirles hoy, que voy a intentar fundamentar, lo que sería mi hipótesis, por así decirlo, es que ser hacker no es solo una práctica informática, sino que es también una práctica filosófica. O sea, ya lo aclaro mejor, pero dentro de ser hacker no está solamente el desarrollo de la informática, sino el desarrollo de cuestiones filosóficas. Y está dentro del mismo ejercicio hacker, digamos. Igualmente, antes de empezar, tendré que hacer algunas aclaraciones terminológicas, digamos. Estas son cuestiones que posiblemente la mayoría de los que están viendo esto ya conocen, pero bueno, nunca está de más aclararlas, ¿no? Cuando yo hable de hacker, no voy a hablar de piratas informáticos, de delincuentes informáticos. Eso dentro de la cultura hacker es lo que se entiende como cracker. En términos generales, cuando hablamos de hacker, cuando hablo de hacker, estamos hablando de cualquier apasionado o apasionada de la informática. Ahora bien, a mí me va a interesar más específicamente todavía el hacktivismo. ¿No? Que el hacktivismo, no voy a poder profundizar en la definición, pero es cuando se le da un desarrollo social y político de la informática, cuando es importante el desarrollo político y social de la informática. Ahí es donde vamos a encontrar este ejercicio tanto técnico como filosófico del ser hacker, digamos. Otra palabrita que tengo que aclarar es el de filosofía. Estoy hablando que el hacker es también una práctica filosófica. Entonces, ¿a qué me refiero cuando hablo de filosofía? Bueno, por si tuvieron filosofía en la secundaria o alguna vez leyeron algo, no voy a hablar de Platón o Aristóteles pensando que es el ser y ese tipo de cosas. Va más por el lado de una filosofía práctica. Las filosofías prácticas, que también son ramas de la filosofía, están dentro de la filosofía, se preguntan más por cuestiones del día a día, principalmente cuestiones éticas y políticas. Y por ese lado, este tipo de filosofía es la que voy a encontrar en el ejercicio hacker, ¿no? Más específicamente una ética. Cuando hablamos de ética, estamos hablando principalmente de un modo de vida y una valoración de aquello que consideramos bueno o malo. Es decir, dentro de las prácticas hackers, tanto en el desarrollo de informática como otras cuestiones filosóficas, hay un modo de vida. A eso me voy a referir cuando hable de filosofía. Hay un modo de concebir la vida y un modo de valorar qué cosas son buenas y qué cosas son malas. Por ahí va. Entonces, sintetizando un poquito, yo voy a plantear que ser hacker, o hacktivista más específicamente, tiene que ver tanto con producir obras informáticas, como dice ahí, que es software propiamente dicho, como producir obras filosóficas. Que cuando hable de obras filosóficas me voy a referir a tanto manifiestos como ensayos, ¿no? Es decir, que dentro del ejercicio hacker, dentro del ejercicio hacktivista, está el producir obras informáticas, pero también está, y no por aparte, sino que también está producir obras filosóficas, como pueden ser manifiestos o ensayos. Todo dentro del mismo paquete, digamos. Tanto producir software como producir obras filosóficas es parte del ejercicio hacktivista. Igualmente ahí puse, yo voy a hablar principalmente de obras filosóficas y les voy a hablar de manifiestos y ensayos escritos por los hacktivistas. Pero también pongo ahí en rojo
la cuestión del software. Ya les voy a plantear un poquito que en realidad podemos entender al software, o por lo menos cierto software, como una obra filosófica, o por lo menos ciertos software están en continuidad con cierta filosofía. ¿Y cuál va a ser la forma para mí de fundamentar esto, de demostrarles que lo que yo les vengo a plantear acá, que ser hacker es tanto una práctica informática como una práctica filosófica? Bueno, se los voy a plantear, digamos, con los mismos ejemplos de hackers y hacktivistas, demostrando cómo esos hackers se preocuparon tanto como de desarrollar software como de hacer obras que ellos llaman filosóficas, ¿no? Como puede ser un ensayo o un manifiesto. No obstante, antes de empezar les puedo comentar, porque hay filósofos que escribieron sobre la cultura hacker, o filósofos que influenciaron a la cultura hacker. No es eso lo que yo voy a hablar, sino que voy a decir que los hackers son también filósofos, pero les comparto brevemente un libro súper interesante y súper fácil de leer, de este filósofo llamado Pekka Himanen, un filósofo finlandés. Es La ética hacker y el espíritu de la era de la información. Cualquier persona que le interese saber sobre la cultura hacker, este libro es de lectura obligada. Y bueno, un poquito la idea de esta charla que estoy dando es también compartir estas bibliografías, así que ese libro lo van a encontrar en la descripción de este video para poder descargarlo gratuitamente. Otro libro muy interesante de otro representante también muy interesante es TAS, Zona Temporalmente Autónoma, escrita por este señor llamado Hakim Bey, un filósofo, en el que él describe un modo de resistencia política que es el modo que terminó influenciando muchísimo a la cultura hacker. Es el modo, por ejemplo, en el que funciona Anonymous. Es un libro también fundamental para entender la cultura hacker, que también se los dejo para que lo descarguen libremente en la descripción. Ahora bien, como les dije, eso era simplemente un comentario de filósofos que escribieron o influenciaron a la cultura hacker, o a los hackers, pero yo les voy a dar ejemplos de los mismos hacktivistas. Esto se me movió, ahí está. Ejemplos de los mismos hacktivistas, ¿no? Y empecemos. Voy a empezar con la filosofía cypherpunk. A mí me parece súper interesante, me encanta lo que se formó alrededor de la filosofía cypherpunk, pero aparte es de suma importancia para este hack meeting. Este hack meeting, al que tuve el placer de ser invitado, trata fundamentalmente de cuestiones de seguridad informática. Y esta filosofía, dentro de la cultura hacker, justamente tiene que ver con la seguridad informática y se formó alrededor de la necesidad ética y política de hacer criptografía para poder, obviamente, asegurar o promover la seguridad informática. Se llama cypherpunk porque en inglés cipher viene de cifrado, digamos, o de criptografía, digamos, de cifrado, y punk, que la expresión punk hace referencia a cualquier resistencia política. Entonces es una forma de hacer referencia a un modo de resistencia política que se hace mediante el cifrado informático, ¿no? Y voy a empezar con esta mujer de aquí, Jud Milholm, que fue una gran representante de la cultura hacker allá por los comienzos de la informática, finales de años 70, principios de años 80, por lo menos de la informática como la conocemos ahora. Y que esta gran informática y gran hacker fue también la creadora del concepto de cypherpunk. Y es muy importante la creación de conceptos a nivel filosófico. Hay ciertos filósofos, de hecho, que piensan que hacer filosofía es principalmente crear conceptos que nos sirvan para pensar problemas y resolver problemas. Y esta mujer, que es una grosa, fue la que creó la noción de cypherpunk para referirse justamente a una resistencia política e informática al mismo tiempo. Y esta mujer también coescribió un libro llamado el Manual Cyberpunk, en este caso cyber con B larga, como el videojuego, Cyberpunk, ¿no? Ella creó el concepto de cypherpunk, pero también escribió un libro llamado Manual Cyberpunk,
Y acá es donde yo empiezo los ejemplos de cómo grandes hackers que fueron grandes informáticos, al mismo tiempo también produjeron grandes obras filosóficas. Este manual Cyberpunk tiene una especie de diccionario muy interesante realmente para entender la cultura hacker desde alguien que está dentro de la cultura hacker, ¿no? Y les voy a mencionar dos entradas, digamos, que hay en ese diccionario, dos definiciones que da Jude Milhom, en los cuales ya empezamos a ver una producción filosófica y una expresión de la filosofía cypherpunk, ¿no? Y de toda una filosofía creada alrededor de la seguridad informática. Les leo. Ella define al cypherpunk como una guerrilla al interior de la guerra por mucha más privacidad y encriptación. Ella está hablando acá del cypherpunk como un movimiento, una resistencia, una guerrilla por una guerra por la privacidad y la encriptación. La seguridad informática acá, según Jude Milhom, es una cuestión social, política, que tiene que ver con una guerra, en un buen sentido, digamos, por lograr más encriptación. Y también tiene otra definición que a mí me encanta, sobre lo que es un hacker cultural. Acá la traducción podría ser cultura hacker, pero podría parecer que esa es la traducción, pero la mejor traducción es un hacker cultural. Y a mí me encanta, ¿no? Porque acá ella utiliza el término pirata, pero en un sentido bueno. Dentro de la cultura hacker se critica mucho la noción de pirata, pero acá ella lo utiliza en un sentido bueno. Y dice que un hacker cultural es un pirata cuya materia prima es la sociedad misma, y es un especialista en el desvío. Esto me parece súper interesante, la noción de desvío. Miren de filosófica que es esta definición. Puede haber hackers de la cultura, ¿no? Y acá ya vamos viendo que la práctica hacker no se limita a lo informático, por lo menos desde Jude Milhom, ¿no? Puede haber un hacker desde la cultura, que justamente su materia prima es la sociedad misma, y es un especialista en el desvío. En realidad ella utiliza la palabra de tournement, que se utiliza tanto en inglés como en francés, que justamente se traduce como desvío y tiene cierta acepción para referirse a un tipo de resistencia política. Desviar es resistirse justamente políticamente, y buscar posibilidades diferentes dentro de un sistema. Dentro de este movimiento movimiento filosófico, ¿no? Al interior de la cultura hacker, pero el filosófico llamado el cypherpunk, tenemos el caso de Eric Hughes. Eric Hughes fue un gran informático especialista en criptografía y que también escribió el manifiesto cypherpunk, todo lo que les venía diciendo, de que ser hacker también es hacer producciones filosóficas, entre las que se encuentran ensayos y manifiestos, en este caso un manifiesto justamente. Este texto también es fundamental porque ahí Eric Hughes en 2-3 carillas nada más explica la necesidad ética y política de que haya criptografía y que se desarrolle más cifrado y criptografía justamente para lograr más seguridad informática. Es un texto fundamental que se los recomiendo. Y ahora les voy a leer un fragmento muy cortito de ese texto. Si fuera por mí les leería todo el texto. Normalmente cuando doy charlas así personalmente, en vivo y en directo, intento no poner textos muy largos en las diapositivas. Pero bueno, como esta vez es un video, total capaz que lo están viendo acostado o lo pueden pausar, lo que sea. Voy a aprovechar la oportunidad para leer un breve texto. Voy a leer un breve fragmento de lo que es el manifiesto cypherpunk, que obviamente se los dejo en la descripción también para que lo descarguen. Dice Eric Hughes en ese manifiesto: no podemos esperar que los gobiernos, corporaciones u otras grandes y difusas organizaciones nos garanticen la privacidad por su generosidad. A ellos les conviene poder hablar de nosotros y debemos suponer que lo harán. Tratar de impedir que hablen es pelear con la realidad misma de la información. La información no solo quiere ser libre, la libertad es el estado al que tiende por naturaleza. Los criptohackers escribimos código. Sabemos que alguien tiene que escribir software para defender la privacidad.
Y dado que no vamos a tener privacidad a menos que lo hagamos, nosotros vamos a escribirlo. Publicamos nuestro código para que nuestros compañeros criptohackers puedan practicar y jugar con él. Nuestro código es libre para que lo usen todos, en todo el mundo. No nos importa si vos no acordás con el software que escribimos. Sabemos que el software no puede destruirse y que un sistema distribuido en red no puede apagarse. Esto es fundamental. Bueno, me olvidé de aclarar, en la traducción se suele traducir a los cypherpunk como criptohackers. Son sinónimos, ¿no? Pero la expresión que se utiliza en inglés es cypherpunk, la que acá se traduce como criptohackers. Y en este texto vemos aparte que es la filosofía criptohacker, que es para lograr más seguridad, más privacidad, es totalmente compatible con la filosofía del software libre, por supuesto, y que aparte fomenta y lucha por una sociedad descentralizada, que es lo que en este texto fantástico Eric Hughes también llama una sociedad abierta. Se los recomiendo este texto como otro ejemplo más de que ser hacktivista es una práctica también filosófica, produciendo textos filosóficos como este que los estoy mostrando. Y ahora tenemos lo que para mí es el ejemplo más claro de lo que les estoy intentando plantear, de que se trata tanto esto de, bueno, ya lo dije 1000 veces, producir obras tanto informáticas como filosóficas, que es el señor Phil Zimmermann, que cualquiera que se dedique a la seguridad informática o no, aunque le interese la privacidad y estas cuestiones, conoce principalmente por su gran invento que es PGP, que es justamente un software de cifrado informático para poder intercambiar mensajes de manera segura, que es uno de los más utilizados. Y este hombre, que es un genio por haber creado PGP, a su vez también, paralelo a PGP, escribió un texto de carácter ético, social, político, filosófico, podemos decir, llamado ¿Por qué escribí PGP? Y ahí él fundamenta por qué hizo este invento. Y habla de la misma necesidad social y política que viene desde, que también fue planteada, lo acabamos de plantear con Eric Hughes y que también estaba en Jude Milhom, la cuestión de que los grandes poderes, ya sean corporaciones o estados, necesitan que no tengamos privacidad. Entonces la criptografía es una forma de resistirse a esos grandes poderes que nos están sacando un derecho tan básico como la privacidad. Y nuevamente aprovecho la oportunidad de que esto es un video y no una conferencia en vivo para leerles un poquito un fragmento del texto de Phil Zimmermann. Cuando el uso de criptografía bien establecida se haga popular, será más difícil para el gobierno criminalizarla. Por lo tanto, el uso de PGP es una buena manera de preservar la democracia. Veamos cómo está la cuestión de la criptografía. Esto es estrictamente filosófico. La cuestión de la criptografía es compatible con un tipo de política, un tipo de vida en sociedad democrática, según Phil Zimmermann, ¿no? Si la privacidad es ilegal, únicamente lo ilegal tendrá privacidad. Las agencias de inteligencia tienen acceso a una buena tecnología de criptografía. Así también los traficantes de armamento de alto calibre y drogas. Pero la mayoría de las personas comunes y organizaciones políticas rurales no tienen acceso a la tecnología de criptografía de claves públicas en grado militar. Hasta ahora. PGP anima a las personas para que tomen su privacidad en sus propias manos. Existe una necesidad social en crecimiento para esto. Es por eso que lo cree. Entonces acá vemos la necesidad ética, social, política de llevar a cabo criptografía y por la cual creó Phil Zimmermann PGP, pero por la cual Phil Zimmermann también creó este texto de carácter filosófico, a mi entender, llamado ¿Por qué escribí PGP? Solo para darles un ejemplo de la importancia a nivel social que tuvo este invento, en realidad lo tienen constantemente en el día a día, ¿no? Pero para darles un ejemplo famoso, Glenn Greenwald, que fue el primer periodista que se pudo poner en contacto con Edward Snowden, se pudo poner en contacto con él y pudieron comunicarse gracias a PGP. Y gracias a PGP es que pudieron comunicarse, unirse y después que Snowden logró hacer
sus grandes revelaciones. Y si no sabes muy bien quién es Snowden, esperame un ratito y ya voy a hablar de él. Pero antes les menciono otro gran representante de la filosofía cypherpunk, que es lo que estoy hablando ahora, o crypto-hacker o CryptoPunks, que es el gran Julian Assange, creador de Wikileaks, y que ahora, bueno, está sufriendo muchísimo porque está en juicio constante, como muchas de las personas que le dedicaron su vida a enfrentar el poder, a enfrentar, mejor dicho, ciertos organismos de poder como el Estado norteamericano, etcétera, etcétera. La máxima creación informática de Julian Assange fue justamente Wikileaks, que es un portal que sigue existiendo, en el que se publica información clasificada, denunciando algún comportamiento poco ético. Y Julian Assange justamente lograba acceder a esa información gracias a filtraciones, digamos, de personas que trabajan adentro de alguna organización que querían denunciar, cuyas identidades eran protegidas justamente por compleja criptografía. Ahora bien, Julian Assange, aparte de esta creación, también escribió muchísimo. Dos libros muy importantes de él son CryptoPunks, La libertad y el futuro de Internet, donde, como el título lo dice, podemos ver en el desarrollo ahí la filosofía de CryptoPunks, o Cypherpunk, o CryptoHacker. Y también otro gran libro llamado El día que Google encontró Wikileaks. Me voy a concentrar en el primero y les voy a leer brevemente un fragmento en el cual podemos ver cómo Julian Assange lleva a cabo tanto creaciones informáticas como la que fue Wikileaks, como producciones filosóficas, porque es un texto que a mí me parece estrictamente filosófico, hablando en términos de filosofía práctica, filosofía política, ¿no? Leamos las palabras de Julian Assange. El mundo no está descendiendo, sino que está cayendo hacia una nueva distopía transnacional. Este cambio de ritmo no ha sido debidamente reconocido por fuera del ámbito de la seguridad nacional, sino que ha estado oculto a raíz de su confidencialidad, complejidad y envergadura. Internet, nuestro mayor instrumento de emancipación, ha sido transformado en la más peligrosa herramienta del totalitarismo que hayamos visto. Internet es una amenaza para la civilización humana. Esto es muy interesante porque él plantea que Internet era, o podría haber sido, o puede ser todavía, una herramienta de liberación, de emancipación, pero sin embargo fue asimilada por ciertas organizaciones de poder, digamos, de manera totalitaria, y que ahora representa Internet, que podría haber sido lo mejor, representa un peligro para la civilización humana. Pero él acá sigue más adelante, porque él no se queda simplemente con la denuncia, sino que acá plantea cuál es la forma de resistirse ante esto, y para él, como buen informático, es la criptografía. Y él dice: una criptografía sólida puede resistir a la aplicación de violencia ilimitada. No hay cantidad de fuerza coercitiva que pueda resolver un problema matemático. A medida que los estados se fusionan con Internet y el futuro de nuestra civilización deviene en el futuro de Internet, estamos obligados a redefinir las relaciones de fuerza. Si no lo hacemos, la universalidad de Internet convertirá a la humanidad en una enorme red de vigilancia y control en masa. Debemos dar una voz de alarma. Este libro es como un grito del centinela en la noche. Y encima escribe lindo. A mí me gusta cómo escribe Julian Assange. Y acá habla de la importancia también política de la criptografía, porque si no, Internet se va a terminar convirtiendo en un aparato de control. Y no es esa la idea, digamos. Y después pasamos al señor Edward Snowden, que si no lo conocen, él es complicado que no lo conozcan, pero él a nivel mundial se hizo famoso por revelar que la CIA y la NSA tenían acceso a la información de los usuarios de diversas redes sociales, entre las que están las más importantes, YouTube, Google, Facebook, Apple, Microsoft, etcétera, etcétera, etcétera. Cosa que sigue pasando al día de hoy. Al día de hoy la NSA, que es la Agencia de Seguridad de Estados Unidos, sigue teniendo acceso a la información de los usuarios. Solo tienen que hacer algún tramiterío más, digamos, pero
sigue siendo factible, sigue siendo posible. Y él trabajaba dentro de esas organizaciones y lo denunció, digamos. Y por eso se hizo mundialmente famoso, como una denuncia a la total falta de privacidad que hay hoy en día. Y Edward Snowden en el 2019 publicó su autobiografía llamada Vigilancia Permanente, como para demostrar, dar un diagnóstico de cómo funciona nuestra sociedad, en el cual escribe cosas muy interesantes. Él también escribe hacia el final del libro sobre la importancia de la criptografía como única herramienta para lograr la seguridad informática y la privacidad y por ende una mejor sociedad. Pero también les voy a leer un fragmento muy interesante también para lo que es la filosofía hacker, en la cual Edward Snowden define qué es para él el hackeo. ¿Qué es hackear para Edward Snowden? Lo leo brevemente. Este es el origen de cualquier hackeo: hacerse consciente de un vínculo sistémico entre una entrada y una salida, entre una causa y un efecto. Porque hackear no es una actividad propia solo de la informática, sino que existe allí donde hay normas. Hackear un sistema requiere conocer sus normas mejor que la gente que lo ha creado o que lo gestiona, y vulnerar, corrijo ahí, la distancia que exista entre el funcionamiento que esa gente haya pretendido darle al sistema y el funcionamiento que muestra el sistema de verdad, o que alguien pueda hacer que muestre. Cuando un hacker aprovecha esos usos no intencionados, no está infringiendo las normas, sino más bien desacreditándolas. Esto es súper interesante porque a su vez se complementa con lo que leíamos del hacking cultural, del hackeo cultural de Jude Milhom, que ella decía que era un especialista en el desvío. Y algo que no les terminé de mencionar recién, pero el de tournament, la expresión que ella utilizaba, es una expresión que se utiliza en arte también cuando se le cambia el sentido a una obra, cuando a algo se lo agarra y se le hace modificaciones para cambiarle su sentido original, para usarlo, darle un devenir diferente para el que fue diseñado. Y esto es algo que está planteando también acá Edward Snowden. Hackear primero consiste en entender muy bien las normas de un sistema, cómo funciona. Tiene que ver primero con una cuestión cognitiva, podríamos decir, ¿no? Y después darle un funcionamiento diferente. Una vez que se entiende cómo funciona, se entiende cómo todas sus normas, incluso mejor que el que diseñó las normas, darle un funcionamiento diferente. Que eso es también lo que utiliza Jude Milhom, y yo también me gusta utilizarlo en términos de desvíos, ¿no? Entonces hackear es algo que puede hacer cualquiera que entienda y pretenda modificar un sistema, el funcionamiento de un sistema. Puede ser un sistema operativo o puede ser el sistema democrático, la forma en la que funcionan las cosas en general. Y es también fundamental lo que dice al final, porque dice: cuando un hacker aprovecha esos usos no intencionados, o sea, usar un sistema para algo para lo que no fue diseñado, no es que esté infringiendo las normas, sino que la está desacreditando. Muchas veces las normas que nos dicen cómo usar algo o cómo ser, en realidad responden a una relación de poder, no son normas universales y abstractas, siempre responden a un interés. Y cuando uno las trastoca, da vuelta, desvía esas normas, desacredita ese interés. Y bueno, y continúo ya con los ejemplos que les estoy dando para fundamentar esta idea. Y ahora ya sí me salgo un poquito de lo que es la filosofía cypherpunk, de lo que es estrictamente relacionado con la seguridad informática, pero sigo más o menos con la misma idea que les quería transmitir. Y podemos ver el caso del gran Ted Nelson, que es un gran informático, de los pioneros de la informática y de internet como lo conocemos hoy en día, porque él es básicamente el inventor del hipertexto, de la tecnología del hipertexto. Pero a su vez es muy interesante porque él tiene formación en filosofía en realidad. Él en realidad se licenció en filosofía, aunque es un gran desarrollador de software, su título es en filosofía. Y escribió un libro
bueno, son dos libros pero que vienen juntos por lo general, llamado Computer Live y Dream Machines, que son libros, o es un libro fundamental para la cultura hacker, en la cual él expone la necesidad de su invento, la necesidad del hipertexto, la necesidad filosófica, no es solamente una cuestión técnica. Él básicamente concebía el hipertexto como una práctica liberadora. ¿Por qué? Él principalmente estaba pensando en otra forma de leer, de que el lector se relacione de una forma diferente con el texto. Cuando uno lee un texto tradicional, como puede ser cuando el texto está en papel, uno tiene que seguir sí o sí el orden en el cual se escribió el texto. En cambio, con el hipertexto, él pretendía liberar al lector para que el lector haga el camino que él quisiera, no el camino que viene estipulado por el texto. Y lo logró realmente liberar el proceso de lectura, el proceso de investigación, porque la tecnología del hipertexto es la que tomó después Tim Berners-Lee para crear la web como la conocemos hoy en día. Y este es otro gran ejemplo de un hombre que es informático y a la vez filósofo, porque tiene formación también en filosofía. Este es un ejemplo más tradicional, más evidente, porque él tiene formación en ambos campos. Aunque yo sigo pensando que todos los que yo les estoy mencionando se pueden considerar filósofos, aunque no tengan formación específica en filosofía, ¿no? Otro gran ejemplo es el de este señor, Jaron Lanier, que es considerado el padre o uno de los padres de la realidad virtual, un gran programador, un gran informático, pero también un gran filósofo. Escribió muchos textos filosóficos. Él también se presenta a sí mismo no solo como informático, sino como filósofo. Y escribió un texto muy interesante, que está ahí abajo en rojo, que es Tú no eres un gadget, que acá creo que fue traducido como No somos máquinas o algo así. Y que subtituló como Un manifiesto. No somos máquinas, un manifiesto. Otro ejemplo más de que ser hacker y estar dentro de la cultura hacker no es solo escribir código, sino también escribir manifiestos o ensayos. Pero miren de interesante, y acá esto ya me permite plantear otra idea. Jaron Lanier ahí presenta en ese libro la idea de anclaje filosófico. Y él plantea que en todo software, en el desarrollo de cualquier software, en la forma en la que está escrito, siempre termina anclándose una filosofía. Él le llama filosofía a cualquier modo de ver la vida, de concebir la vida, simplemente. Y en cualquier software, según él, está anclado una filosofía. Por eso él habla de anclaje filosófico. Miren acá otro ejemplo que nos permite pensar la práctica informática como una práctica filosófica. No siempre, pero por lo menos sí en cierto sentido. Y esto nos da el pie para pasar al más grande representante del software libre, que es el señor Richard Stallman. Richard Stallman, bueno, en realidad acá no hay mucho que argumentar. A mí me parece que Richard Stallman hace mucho tiempo que es más un filósofo que un programador y un informático en el sentido tradicional del término, ¿no? Richard Stallman hace décadas que se dedica a escribir libros, ensayos, a dar conferencias, fundamentando y difundiendo la filosofía del software libre, así que para mí es un gran filósofo, de estas cuestiones. Escribió un libro muy interesante, en realidad es un libro que junta muchos artículos de él, llamado Software Libre para una sociedad libre, libro muy interesante y fundamental para entender la filosofía del software libre, si les interesa. El prólogo de ese libro está hecho por el gran Lawrence Lessig, que es el creador de las licencias Creative Commons, que tienen que ver muchísimo con la filosofía del software libre. Pero quería señalar simplemente una cosita de este gigante, digamos, del software, y de la filosofía y de la informática, que es Stallman, que es una cuestión muy básica, pero por ser básica no quiere decir que sea menos importante. La diferencia entre software libre y open source no es técnica. Él siempre se encarga de decir, no es lo mismo software libre que open source.
Tanto el software libre como el open source permiten el acceso al usuario al código fuente del software, al punto tal que muchos lo utilizan software libre como sinónimo de open source. Sin embargo, Stallman siempre se dedica a aclarar que no es lo mismo, aunque técnicamente sean lo mismo, y esto lo dice él, son las palabras que él usa y que usan todos los activistas y que usamos todos los activistas del software libre. La diferencia entre software libre y open source es filosófica, porque el open source te permite el acceso al código fuente, pero por cuestiones simplemente técnicas, no porque siga la misma filosofía del software libre. Entonces acá ya vamos viendo que filosofía y software no están separados, que van juntos, que hacer software puede ser una práctica filosófica también. ¿Por qué? Porque un software libre está siguiendo una filosofía. El software libre es expresión de una filosofía. Entonces se puede escribir, esto es la idea que yo estoy acá queriendo plantear, ¿no? Se puede escribir algo filosófico en forma de un ensayo, de un manifiesto, como venimos viendo de los otros, pero también se puede escribir filosofía en forma de código. Esa es mi tesis, por lo menos mi hipótesis en este caso. Que si estás escribiendo software libre porque seguís la filosofía de Stallman, estás escribiendo filosofía en código. Y otro gran ejemplo es el señor Eric Raymond, que también es un informático, pero también se ha dedicado a escribir y a producir textos que son fundamentales para la filosofía hacker, como el Catedral y la Catedral y el Bazar. Texto fundamental para entender la diferencia entre la forma de construir y de hacer cosas del software privativo y del software libre. Y después otro texto también muy sencillo pero fascinante para describir la filosofía hacker, que se llama Cómo convertirse en un hacker, o Cómo volverse un hacker. Lo traducen de diferentes maneras algunos, pero eso es un texto fantástico y del que les voy a leer un fragmento. Un fragmento de este texto en el que Eric Raymond nos vuelve a demostrar que ser hacker, en este caso ser un hacker que promueva el software libre, es tanto una práctica de escritura de código como de ensayos o de cuestiones filosóficas, ¿no? Y en este texto él dice lo siguiente: los cerebros creativos son un recurso valioso y limitado. No deben desperdiciarse reinventando la rueda cuando hay tantos y tan fascinantes problemas nuevos esperando. Para comportarte como hacker, debes creer que el tiempo empleado para pensar por los otros hackers es precioso. Tanto que es casi una obligación moral para ti compartir la información, resolver los problemas y luego exponer la solución de manera que los otros hackers puedan resolver nuevos problemas, en lugar de enfrentarse perpetuamente con los viejos. Y acá vemos una cuestión importantísima y filosófica, en tanto estamos hablando de cuestiones éticas. La ética es parte de la filosofía, en la que expresa que es una obligación moral, es una cuestión ética, compartir dentro de la cultura hacker. No es una cosa que podés hacer, bueno, si tenés buena onda, si querés, es prácticamente una obligación, porque se cree que compartiendo el conocimiento pues, se puede crear un mejor mundo. Y ya para ir terminando, me gustaría cerrar con alguien que es un representante de la cultura hacker y reconocido a nivel mundial, pero de acá, de Salta, que es un orgullo para nosotros como salteños, que es el señor Diego Saravia, que se dedica a muchísimas cosas, pero en lo que estoy hablando ahora es conocido por haber diseñado el sistema operativo Ututo, que es considerado el primer sistema operativo 100% libre del mundo. Entonces acá ya tenemos a Diego Saravia como un gran creador de una obra informática fundamental para la cultura hacker, pero también ha sido creador de obras de carácter filosófico, como quiero plantear yo. Hay un texto súper interesante de él que pretende fundamentar filosóficamente la filosofía del software libre, que se llama Ontología de la libertad del conocimiento y del software libre,
que se los dejo en la descripción. No les voy a poder contar en profundidad qué es lo que desarrolla ahí en ese texto, pero les recomiendo leerlo, porque habla justamente de los fundamentos filosóficos por los cuales podemos hablar a favor de la libertad del conocimiento, la libertad del software. Cuestiones estrictamente filosóficas, ahí utiliza la palabra ontología, que tienen que ver con la naturaleza misma del conocimiento. Las ideas no se gastan, las ideas se pueden compartir sin que se gasten, digamos. Entonces tienen otra naturaleza, otra esencia, por usar esa palabrita, sobre la cual se fundamenta que el conocimiento debe ser libre y puede compartirse y no debe ser restringido. Y también utiliza ahí algo que aparece, que lo menciono muchas veces en otros espacios yo. El fundamento ético del software libre lo encuentra él en los derechos humanos, que esto se encuentra y se manifiesta en casi toda la cultura hacker, la cuestión de los derechos humanos como fundamento ético. Pero también coescribió el manifiesto Hipatía, que es justamente una organización que busca promover el software libre y el conocimiento libre. Y dicho sea de paso, Hipatía es el nombre de una filósofa. Y para ir terminando esto, les voy a leer un fragmento de este manifiesto Hipatía, el cual fue coescrito por Diego Saravia junto con otros grandes representantes. Les dejo en el link también la página del manifiesto Hipatía. Como último ejemplo de cómo las personas que producen software, especialmente software libre, los activistas, al mismo tiempo producen textos y obras filosóficas. Y también, para ir cerrando con cuál es la idea, la ética, la filosofía que quiero transmitir, que quiero compartir, y no podría decirlo yo mejor que lo que está dicho en este manifiesto Hipatía. Así que cierro con un fragmento de ese manifiesto. Se los leo. Debemos incorporar en forma consciente la dimensión política a la lucha. Debemos conquistar la arena pública y trabajar por lograr que las personas y sus organizaciones públicas, en particular el Estado, trabajen con información libre. Porque creemos que el software libre va a ayudar a construir mejores sociedades. Reconocemos que su adopción es parte de nuestra lucha por construir otro mundo. Es hora que la humanidad toda conozca de qué se trata y tome parte en esta batalla hoy restringida a comunidades virtuales, que va a tener un impacto profundo en la vida de nuestras futuras generaciones. Para triunfar es necesario que los usuarios finales se vuelquen masivamente al uso del software libre. No solo por ser mejor técnica y económicamente, sino por ser mejor socialmente. Después de estas maravillosas palabras de este manifiesto, no hay mucho que yo ya puedo agregar. Creo que mi idea fundamental ya la repetí 200 veces a lo largo de esta charla. Creo que ha quedado claro. Espero que les haya gustado. Si les interesa explorar más contenidos hechos por mí sobre estas temáticas, bueno, están viendo esto en mi canal de YouTube. Se llama Santiago de Salterain, es mi canal. Me pueden buscar así en YouTube. Tengo varias listas de reproducción dirigidas a diferentes cuestiones. Si les interesan estas cosas de las que estoy hablando, les pueden interesar estas dos listas de reproducción que se llaman Desvíos Digitales, Filosofía Hacker y Clases de Ética Informática, que están en mi canal de YouTube. También tengo un blog donde aparte van a poder encontrar cosas mías escritas. Hay una pestaña dentro del blog que dice escritos y artículos míos, o ensayos y artículos míos. El blog es desviodigitales.blogspot. Y si les interesa contactarme, también tengo este mail, salterain@protonmail.com. Así que bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado, les haya servido. Nos encontramos la próxima. Todos los contenidos de este canal están realizados al 100% con software libre y tienen licencia Creative Commons atribución. Es decir, que podés usar los contenidos y distribuirlos como quieras y no te voy a ir a reclamar nada.